y vamos a hablar de la separación de poderes. Esta reconoce una larga trayectoria histórica y su primera manifestación suele hacerse remontar hasta Aristóteles, quien advirtió en la polis griega de su tiempo una variedad de actividades gubernativas, tales como una asamblea general, un cuerpo de magistrados y un cuerpo judicial. No hay en Aristóteles, sin embargo, una separación de los órganos fundada en la naturaleza de cada una de las funciones, sino tan solo una distinción de diversas actividades que desarrollaban los órganos existentes en el Estado-ciudad. Además, no veía inconvenientes en que una misma persona formara parte de la asamblea, ejerciera una magistratura o fuera un miembro de un tribunal judicial. En Polibio y en Cicerón, que recogen los datos que ofrece la Constitución romana, se presenta una diferenciación de poderes señalándose la participación que corresponde a los cónsules, al Senado y a los comicios. Pero ello, más que a la distinción de las funciones en los tres poderes clásicos, se vinculaba con las formas mixtas de gobierno, pues lo que ellos trataban de mostrar era la participación en el gobierno de los principios monárquico, aristocrático y democrático. Ya casi en los comienzos de la Edad Moderna, Marsilio de Padua atribuye al pueblo el poder legislativo, reservando al monarca solo la función ejecutiva. Pero su criterio, más que fijar una división orgánica del poder, tiende a debilitar la posición del monarca. En otros importantes pensadores como Maquiavelo, como Godín, como Campanella también, se hacen referencias a la necesidad de que el poder no pertenezca en forma absoluta al monarca. Pero puede decirse que es solo después de la experiencia histórica de la primera revolución inglesa que se llega a verdaderos intentos teóricos y prácticos de separar los distintos campos de actuación del poder del Estado. Bajo el gobierno de Cromwell, con el Instrument of Government de 1653, se hace por primera vez una experiencia práctica de distinción entre el poder del Parlamento, a quien correspondía la función legislativa, y el poder del Lord Protector, a quien corresponde la función ejecutiva y administrativa. Basada en la experiencia inglesa, la teoría de la división de poderes alcanza ya una formulación más adecuada al sentido de moderación de los órganos y controlor recíproco de sus actividades en Locke. Distingue Locke entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Este último se ocupa de las cuestiones exteriores, como la guerra y la paz, y aparece diferenciado de los otros poderes, pues por estar vinculado con la variabilidad de la política exterior no puede someterse a normas generales, a los que agrega un cuarto poder, el de prerrogativa, que es el conjunto de facultades en alguna medida discrecionales que han quedado en manos de la corona y que le permiten mantener cierta independencia del poder legislativo. Sin embargo, no hay en Locke una completa separación de los órganos, pues al rey corresponde en realidad una acumulación de funciones, ya que además de la prerrogativa posee el poder ejecutivo y el federativo. Poderes estos dos que, aunque distintos, no se pueden atribuir según él a personas diferentes. Vale decir que las cuatro funciones que señala Locke quedan localizadas en dos órganos, el Parlamento y el Rey, quien participa también en la actividad legislativa, pues ninguna ley puede sancionarse sin su consentimiento, lo que significa que a pesar de su obediencia y subordinación a la ley, se le ha de considerar como el órgano supremo del Estado, como el soberano. En Bolingbroke, 1678-1751, juntamente con la idea de la separación de poderes, se destaca netamente un concepto que puede decirse que estaba ya inmerso en esta doctrina, el del equilibrio y control recíproco de los distintos poderes, conjugado eficazmente a través del rey y del parlamento. Pero es recién con Montesquieu que la doctrina de la división de poderes adquiere su cabal formulación, tal como la habría de recoger el constitucionalismo moderno. Montesquieu no se ocupa tan solo de tratar una distinción abstracta de funciones, sino también y principalmente de separar el ejercicio de dichas funciones en órganos distintos. Todo ello encaminado a determinar cómo debe organizarse un Estado que se proponga por fin la libertad política, sobre todo la libertad política. La novedad de su doctrina no radica en la diferencia de los poderes y su división, pues eso ya estaba supuesto en Locke, ni siquiera en la insistencia sobre la compensación equilibrada de los poderes, ya defendida por Bolingbroke. Su aporte personal fue constituirla en el eje de una organización constitucional del Estado, como salvaguarda máxima de la libertad y antídoto contra el despotismo.
En el famoso capítulo 6 del libro 11 de su obra El espíritu de las leyes, del año 1748, donde escribe en forma ideal la Constitución inglesa, traza Montesquieu la separación de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En todos los estados, dice el párrafo pertinente, hay tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, relativo a las cosas que dependen del derecho de gentes, y el poder ejecutivo, relativo a aquellas que dependen del derecho civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para siempre y mejora y deroga las viejas. Por el segundo, declara la paz o la guerra, envía embajadas o las recibe, vela por la seguridad y previene los ataques del enemigo. Por el tercero, castiga a los criminales o juzga las diferencias entre los particulares. Se debe llamar a este último poder judicial, y al anterior simplemente poder ejecutivo del Estado. La finalidad de esta separación de funciones en órganos distintos consiste en que un poder frena a los otros porque, según su famosa expresión, el poder detiene al poder. En esta recíproca contención de poderes distintivos, ve Montesquieu una garantía contra el abuso de la autoridad. Por eso expresa: cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo aparece reunida la potestad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad. Libertad tampoco existe si la potestad judicial no queda separada de la potestad legislativa y de la potestad ejecutiva. La doctrina de la división de poderes tuvo en la teoría y en la práctica política un éxito extraordinario y fue acogida por numerosos pensadores, así como por la técnica constitucional. El principio de la separación de poderes pasó inmediatamente de la doctrina al derecho constitucional positivo. Fue acogida por las constituciones de los estados americanos al independizarse de la metrópoli y también por la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, que conformó no solo una diferenciación de poderes, sino también una marcada separación. Se lo incorporó como un principio consustancial al constitucionalismo liberal de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 16 dice que toda sociedad en la que la separación de poderes no esté determinada no tiene constitución. Y de allí pasó luego a la primera constitución de la Revolución Francesa del año 1791, que por primera vez habla de la separación de poderes en vez de la división de poderes. Inspiró después la Constitución española de 1812 y la Constitución belga de 1831. Y en general puede decirse que la separación de poderes es principio respetado por todos los modernos estados democráticos.